Mi suegra juraba que mi esposo nunca podría serme infiel porque era demasiado bueno. Cuando aceptó revisar los movimientos de nuestra tarjeta compartida y encontró meses de hoteles y cenas para otra mujer, solo pudo quedar en silencio. Llevaba varios meses sintiendo que algo no estaba bien con mi esposo, pero cada vez que intentaba hablarlo terminaba sintiéndome como una idiota. Daniel y yo llevamos 8 años casados, tenemos 2 hijos pequeños y, desde afuera, supongo que nuestra vida parece bastante normal. Él trabaja en una empresa de tecnología, yo trabajo desde casa y entre los dos pagamos una casa en Carolina del Norte, así que no somos ricos ni vivimos contando cada centavo. Pero tampoco tenemos dinero para estar gastándolo a lo pendejo. El problema es que durante los últimos meses comenzaron a aparecer cargos extraños en la tarjeta de crédito que compartimos. Al principio no le di demasiada importancia. Vi una cena bastante cara en un restaurante al que nunca habíamos ido y Daniel me dijo que había salido con unos compañeros de trabajo. Después apareció un cargo de un hotel. Me explicó que había tenido una reunión temprano al día siguiente y que era más práctico quedarse cerca. Lo acepté porque, sinceramente, no quería convertirme en esa esposa que revisa cada recibo y pregunta dónde estuvo su marido. Pero después comenzaron a aparecer más hoteles, restaurantes, flores y servicios de transporte. Algunos gastos ocurrían incluso los fines de semana, cuando Daniel supuestamente estaba trabajando desde casa. Cuando se lo mencioné, se puso a la defensiva. Me dijo que estaba cansado de que yo vigilara cada cosa que hacía y que si quería saber cómo se sentía estar casada con alguien que no confiaba en él, siguiera por ese camino. Yo terminé disculpándome. Sí, yo. Me sentí culpable por haber preguntado. El asunto explotó durante una cena en casa de mis suegros. Yo comenté, casi sin querer, que últimamente había visto algunos gastos que no entendía. Mi suegra Linda se rió y me dijo que estaba buscando problemas donde no existían. Incluso me aseguró que conocía a su hijo mejor que nadie y que Daniel jamás podría engañarme porque era demasiado bueno para hacer algo así. Dijo que él había sido un niño ejemplar, que siempre había tenido buen corazón y que yo debía dejar de imaginar cosas. No dije nada más porque ya estaba bastante avergonzada. Daniel se quedó sentado a mi lado como si aquello no tuviera nada que ver con él. Pasaron un par de semanas y apareció otro cargo. Esta vez eran casi $600 en un hotel boutique a menos de una hora de nuestra casa. Le pregunté a Daniel dónde había estado esa noche y me respondió que había tenido una cena de trabajo y después había regresado tarde. Le pregunté por qué necesitaba un hotel si vivíamos tan cerca. Se quedó callado unos segundos y luego comenzó a gritarme que estaba harto de mis interrogatorios. Esa noche no discutí más. Esperé a que se durmiera y abrí la cuenta de la tarjeta. Decidí revisar los movimientos de los últimos meses, no porque quisiera encontrar una infidelidad, sino porque necesitaba saber si estaba perdiendo la cabeza. No la estaba perdiendo. Había cargos de hoteles, cenas para 2, flores, botellas de vino y viajes que coincidían con fechas en las que Daniel me había dicho que estaba trabajando. Sumé todo y terminé mirando la pantalla sin poder creerlo. Eran más de $14,000. Y entonces encontré algo que me hizo sentir todavía peor. Uno de esos hoteles correspondía exactamente al fin de semana en que Daniel me dijo que tenía que trabajar porque no podía acompañarnos a visitar a mi hermana. No lloré. No lo desperté. Tampoco lo enfrenté. Imprimí todos los movimientos y los guardé en una carpeta. Al día siguiente llamé a Linda y le pedí que viniera a mi casa. Le dije que necesitaba enseñarle algo y que quería que ella misma revisara los cargos, porque había sido ella quien me aseguró que su hijo era demasiado bueno para serme infiel. Cuando llegó, le entregué la carpeta. Al principio estaba tranquila. Incluso sonrió como si fuera a demostrarme que todo tenía una explicación. Pero mientras avanzaba por las páginas, dejó de sonreír. Llegó a uno de los hoteles, miró la fecha y levantó la cabeza lentamente. Era el mismo fin de semana del aniversario de sus padres. Daniel le había dicho a toda la familia que no podía asistir porque tenía trabajo. Linda volvió a mirar el papel. Después me miró a mí. Y por primera vez desde que conozco a esa mujer, no tuvo absolutamente nada que decir. Yo tampoco. Porque todavía no sabía quién era la otra mujer, pero ya sabía que existía.
Y esta vez no pensaba preguntarle nada a Daniel hasta tener toda la verdad delante de mí. Actualización 1. Pasaron casi 3 semanas desde aquella noche y durante todo ese tiempo hice algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Fingí que no sabía nada. Daniel seguía levantándose temprano, besando a los niños antes de irse y preguntándome qué quería para la cena como si nuestra vida siguiera exactamente igual. Linda, en cambio, había cambiado por completo. Después de llevarse la carpeta de mi casa no volvió a decirme que yo estaba imaginando cosas. Tampoco defendió a Daniel. Lo más extraño fue que empezó a llamarme cada pocos días con cualquier excusa, pero yo sabía perfectamente qué estaba haciendo. Quería saber si había encontrado algo más y, sobre todo, quería saber qué pensaba hacer con su hijo. Yo no le contaba demasiado. Le decía que todavía estaba tratando de entender todo y que no quería tomar ninguna decisión mientras estuviera furiosa. La verdad era que cada noche, después de acostar a los niños, revisaba los movimientos de la tarjeta y anotaba las fechas que coincidían con las supuestas reuniones de Daniel. No estaba buscando una razón para perdonarlo. Quería saber cuánto tiempo llevaba mintiéndome y hasta dónde había llegado. También quería evitar cometer alguna estupidez que después pudiera perjudicarme durante el divorcio. Una noche encontré algo diferente. Había un cargo de una floristería que aparecía casi todos los meses, siempre alrededor de la misma fecha. Busqué el nombre del negocio y recordé que Daniel me había contado alguna vez que una compañera de trabajo recibía flores de su esposo todos los meses porque tenían un aniversario especial. En ese momento no pensé nada, pero ahora la coincidencia me dio una sensación horrible. Revisé los movimientos de esa semana y encontré una cena para 2, un hotel y después un servicio de transporte que terminaba cerca de las oficinas donde trabajaba Daniel. No tenía el nombre de la mujer, pero ya tenía suficientes piezas para empezar a sospechar de alguien. Al día siguiente, mientras Daniel estaba trabajando, le pregunté casualmente por algunas personas de su oficina. Mencioné nombres que había escuchado durante los años de matrimonio y esperé su reacción. Cuando mencioné a Vanessa, una compañera que había conocido en una fiesta de la empresa, Daniel hizo una pausa demasiado larga antes de decirme que apenas hablaba con ella. Después añadió que Vanessa estaba casada y que, según él, era una mujer bastante aburrida. No dije nada, pero esa respuesta se me quedó dando vueltas. Esa misma semana encontré una reserva de hotel hecha con el nombre de Daniel y una segunda persona. No podía ver todos los datos, pero aparecía el apellido de Vanessa. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos porque, aunque ya sabía que Daniel me engañaba, ver por primera vez un nombre concreto hizo que todo se volviera real. Ya no era una sospecha ni una colección de cargos extraños. Era una mujer. Y entonces descubrí algo todavía más jodido. Vanessa no era solamente una compañera de trabajo. Era la persona que había estado con Daniel durante casi todos los viajes que él me había presentado como asuntos laborales. No la llamé. Tampoco le escribí. No quería advertirle de nada y mucho menos darle a Daniel la oportunidad de borrar pruebas o cambiar su versión. Durante esos días seguí comportándome como si nada estuviera pasando. Incluso tuve que sentarme frente a él una noche mientras me contaba que había tenido una semana de mierda en el trabajo. Yo asentía, le servía la cena y escuchaba sus mentiras mientras pensaba en los miles de dólares que había gastado con otra mujer usando dinero que también pertenecía a nuestros hijos. La confrontación llegó unos días después, pero no fue como Daniel esperaba. Linda vino a casa porque quería hablar conmigo. Estaba nerviosa y me preguntó si yo todavía pensaba que su hijo podía estar engañándome. Saqué nuevamente la carpeta y le dije que ahora sabía quién era Vanessa. Linda cerró los ojos y se quedó callada. Le pregunté si conocía ese nombre y su reacción me dio la respuesta antes de que hablara. Me confesó que la había visto en algunas fotografías de eventos de la empresa, pero que nunca había imaginado nada. Después volvió a decirme que no entendía cómo Daniel podía haber hecho algo así. Yo le respondí que ella misma me había dicho que su hijo era demasiado bueno para ser infiel. Le pregunté si todavía pensaba lo mismo después de ver que llevaba meses pagando hoteles y cenas para la misma mujer. Linda comenzó a llorar y me dijo que lo sentía. No la insulté ni le grité. Simplemente le dije que todavía no necesitaba sus disculpas. Necesitaba saber toda la verdad. En ese momento escuchamos la puerta principal.
Daniel había llegado antes de lo esperado. Entró a la sala, vio a su madre sentada frente a mí y después miró la carpeta sobre la mesa. Su expresión cambió inmediatamente. Ni siquiera tuvo que preguntarme qué sabía. Yo lo miré y dije solamente, ¿quién es Vanessa? Daniel no respondió. Y ese silencio fue suficiente para mí. Actualización 2. Pasaron casi 2 meses desde aquella noche y mi vida ya no se parecía en nada a la que tenía cuando encontré el primer cargo del hotel. Después de que Daniel se quedó callado frente a mí, intentó negar las cosas durante unos minutos, pero no tenía mucho margen para hacerlo. Le pregunté directamente por Vanessa y me dijo que no era lo que yo pensaba. Le pregunté entonces por los hoteles, las cenas, las flores y los viajes que coincidían con los días que supuestamente estaba trabajando, y empezó a cambiar la historia. Primero dijo que había sido una amistad que se había vuelto demasiado cercana, después admitió que habían cruzado una línea y finalmente terminó diciendo que llevaba meses viéndola. No hubo una gran confesión dramática. Simplemente fue soltando la verdad porque cada mentira que intentaba contar chocaba con algo que yo ya tenía guardado. Lo que más me dolió fue descubrir que la relación llevaba aproximadamente 10 meses. Durante ese tiempo, Daniel había seguido llegando a casa, ayudando a los niños con sus tareas, acostándose a mi lado y diciéndome que estaba agotado por el trabajo. Mientras tanto, utilizaba nuestra tarjeta para pagar habitaciones, restaurantes y regalos para Vanessa. Cuando le pregunté cuánto dinero había gastado, me dijo que no sabía, pero yo ya había hecho las cuentas. Para entonces eran más de $20,000. Le dije que había utilizado dinero que también pertenecía a nuestros hijos para mantener una relación con otra mujer y que eso no podía explicarse simplemente como un error. Daniel empezó a llorar y me dijo que había cometido una estupidez, que no quería perder a su familia y que Vanessa nunca había significado para él lo que yo estaba imaginando. Después intentó decirme que nuestro matrimonio llevaba mucho tiempo mal y que él se había sentido solo. Esa parte me dio una rabia tremenda porque durante meses había tenido oportunidades de hablar conmigo, de decirme que algo no estaba funcionando, de pedir terapia o incluso de separarse. En lugar de eso, decidió gastar nuestro dinero en hoteles y luego volver a casa a actuar como si nada. Le dije que no iba a discutir sobre quién tenía la culpa de que nuestro matrimonio estuviera mal. La infidelidad era responsabilidad suya y punto. Él me pidió que no tomara decisiones mientras estuviera enojada, pero yo ya había tomado una decisión antes de que él llegara a esa casa. Lo que cambió esa noche fue que dejé de pensar en cómo salvar nuestro matrimonio y empecé a pensar en cómo protegerme a mí y a mis hijos. A la mañana siguiente abrí una cuenta bancaria únicamente a mi nombre y empecé a organizar mis documentos. También pedí una consulta con un abogado de divorcios. No quería hacer ninguna estupidez ni esconder dinero ni hacer algo que después pudiera perjudicarme. Solo quería saber cuáles eran mis opciones y qué debía hacer para separar nuestras finanzas correctamente. El abogado me explicó que debía guardar los registros de los gastos y cualquier documento relacionado con las cuentas compartidas. Cuando le mostré los movimientos de la tarjeta, me dijo que los conservara y que no borrara nada. Daniel, mientras tanto, empezó a comportarse como si yo estuviera castigándolo demasiado. Me decía que no podía creer que después de 8 años fuera a terminar nuestro matrimonio por una aventura. Cada vez que decía eso, yo pensaba que no estaba terminando nuestro matrimonio por una aventura de una noche. Estaba terminándolo porque durante 10 meses tomó decisiones una y otra vez. Cada hotel fue una decisión. Cada cena fue una decisión. Cada regalo fue una decisión. Cada mentira cuando regresaba a casa también fue una decisión. Linda dejó de defenderlo por completo. Una tarde vino a verme y me dijo que había hablado con Daniel y que estaba avergonzada de lo que había hecho. Me confesó que durante años había pensado que su hijo era incapaz de hacer algo así porque siempre había sido el niño responsable de la familia. Le respondí que yo también había pensado eso, pero que ahora entendía que conocer a alguien durante años no significa saber lo que hace cuando cree que nadie está mirando. Lo peor para Linda fue descubrir que Daniel le había mentido incluso a ella. Le había dicho que algunos de sus viajes eran reuniones importantes y que estaba intentando conseguir un ascenso. Ella había repetido esas mismas historias cuando otras personas preguntaban por qué él nunca podía asistir a ciertas reuniones familiares. Cuando se enteró de que varios de esos viajes habían sido con Vanessa, se sintió utilizada.
Unas semanas después, Daniel finalmente aceptó salir de la casa mientras resolvíamos la situación. Los niños todavía no sabían los detalles y yo no pensaba convertirlos en parte de nuestra guerra. Daniel comenzó a insistir en que quería arreglar las cosas y hasta llegó a decirme que estaba dispuesto a ir a terapia. Le dije que podía hacer terapia si quería, pero que eso no significaba que yo tuviera que regresar con él. Entonces ocurrió algo que terminó de cambiar la situación. Vanessa se enteró de que yo sabía de la relación y se puso en contacto con Daniel. Él había estado diciéndole que nuestro matrimonio estaba prácticamente terminado y que solo seguíamos juntos por los niños. Vanessa descubrió que eso era mentira y, según lo que Daniel me contó después, decidió terminar con él. Cuando me lo dijo, esperaba que yo sintiera satisfacción. La verdad es que no sentí absolutamente nada. Para ese momento ya había entendido que mi venganza no iba a ser competir con Vanessa ni intentar destruirla. Mi venganza iba a ser mucho más sencilla, dejar que Daniel se quedara con todas las consecuencias de las decisiones que había tomado mientras yo reconstruía mi vida sin él. Actualización final. Pasaron varios meses desde que Daniel salió de la casa y, aunque al principio todo fue un desastre, con el tiempo las cosas comenzaron a acomodarse. El divorcio no fue rápido ni sencillo, especialmente porque teníamos hijos y propiedades que dividir, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba tomando decisiones pensando en mí y no en lo que Daniel quería. Guardé todos los movimientos de la tarjeta, los recibos y la documentación relacionada con los gastos que había hecho durante su aventura. No tuve que inventar nada ni exagerar lo ocurrido. Los registros hablaban por sí solos y yo simplemente dejé que mi abogado hiciera su trabajo. Daniel, por supuesto, intentó minimizarlo hasta el final. En algún momento llegó a decir que yo estaba convirtiendo una aventura en algo mucho más grande de lo que realmente había sido. Me dijo que había cometido un error y que no era justo que 8 años de matrimonio quedaran definidos por 10 meses. Yo le respondí que estaba de acuerdo con que 10 meses no podían borrar 8 años, pero que esos 10 meses habían demostrado exactamente quién era él cuando creía que yo no estaba mirando. No necesitaba que Daniel fuera un monstruo para dejarlo. Me bastaba con saber que podía mentirme durante meses, utilizar nuestro dinero para otra mujer y después regresar a casa como si nada. El acuerdo finalmente se cerró y Daniel tuvo que asumir las consecuencias económicas de haber utilizado dinero matrimonial en su relación. No recuperé cada dólar y tampoco esperaba hacerlo, pero al menos dejó de parecer que yo había sido la única persona responsable de pagar las consecuencias de sus decisiones. La casa se quedó conmigo y los niños mantuvieron su rutina. Daniel consiguió un apartamento y comenzó a verlos con regularidad. Yo nunca hablé mal de él frente a ellos porque una cosa era estar furiosa con mi ex esposo y otra muy diferente hacer que nuestros hijos cargaran con problemas de adultos. Unos meses después, Linda me invitó a una cena familiar. Dudé bastante antes de aceptar, pero terminé yendo porque los niños querían ver a sus abuelos. Daniel también estaba allí. Durante la cena alguien mencionó, casi por accidente, aquella frase que Linda había dicho meses atrás sobre que su hijo era demasiado bueno para ser infiel. La mesa quedó en silencio y Linda fue la primera en hablar. Dijo que se había equivocado y que durante mucho tiempo había defendido a Daniel porque no quería aceptar que su hijo podía hacer algo así. Después dijo delante de todos que ella misma había visto los movimientos de la tarjeta y que no había ninguna forma de justificar lo que había hecho. Daniel no dijo nada. Yo tampoco necesitaba hacerlo. Después de la cena, cuando estaba por irme, Daniel me pidió hablar a solas. Me dijo que había perdido todo por una estupidez, que todavía me amaba y que si pudiera regresar el tiempo haría las cosas de otra manera. Lo escuché porque ya no sentía la necesidad de gritarle. Cuando terminó, le dije que él no había perdido a su familia el día que descubrí los hoteles. La había estado perdiendo cada vez que decidía mentirme y utilizar nuestra tarjeta para pagar una habitación donde estaba con otra mujer. También le dije que esperaba que aprendiera algo de todo aquello, pero que ya no era mi problema si lo hacía o no. Él me preguntó si de verdad no existía ninguna posibilidad de volver y le respondí que no. No porque quisiera castigarlo, sino porque después de todo lo ocurrido entendí que ya no confiaba en él y que no quería pasar el resto de mi vida revisando cuentas, teléfonos o excusas. Linda me acompañó hasta la puerta esa noche y antes de que me fuera me pidió perdón otra vez. Me dijo que durante años había creído que conocer a su hijo desde niño significaba saber quién era él como hombre.
Le dije que no tenía que sentirse culpable por las decisiones de Daniel, pero que sí esperaba que nunca volviera a decirle a otra mujer que debía ignorar sus dudas solamente porque su hijo era demasiado bueno para hacer algo malo. Ha pasado casi un año desde que encontré el primer cargo y todavía hay días en los que me cuesta creer que todo esto ocurrió. Pero cuando pienso en la venganza, ya no pienso en hacerle daño a Daniel ni en conseguir que Vanessa pague por lo que pasó. Mi venganza fue mucho más simple. Dejé de cubrir sus mentiras, dejé de pagar por su vida secreta y dejé que todos vieran la verdad sin que yo tuviera que convencerlos de nada. Daniel quería mantener 2 vidas mientras yo financiaba una de ellas. Ahora tiene una sola. Y ya no estoy en ella.